Muchas gracias por la música, Ramiro, que nos introduce ya a el conocimiento de una historia de amor que quizás no tenías presente. Pasó allá lejos hace tiempo, quizás te suene el nombre de Cleopatra, quizás te suene el nombre de Marco Antonio, pero no sepas los detalles de este gran amor. Para ello, invitamos a dos amigas que nos están visitando los días martes de verano para contarnos estos amores imperiales, estas historias de amor que, claro, es más allá, ¿no?, del puesto, de la realeza. El amor traspasa cualquier frontera. Y qué bueno que ellas, nuestras amigas, lo hayan impreso y bajado a un libro que se llama así: Amores Imperiales. Nuestras amigas Diana Arias y Daniela Cenés con nosotros. Queridas chicas, ¿cómo andan? Bienvenidas. Qué alegría poder verlas y escucharlas hoy. Hola Vero, ¿cómo estás? Un placer. Bienvenida a vos también, porque estuvimos 2 martes con Caro, que nos acompañó muy bien, muy Así linda, y es. contando estas historias que junto con Daniela Cenés escribimos, como bien dijiste, para Amores Imperiales. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué Diana tal? ¿Cómo te hermosa, va? gracias por estar allí. Hola Dani, bienvenida también. Un gusto saludarte. Siempre con Diana estuvimos haciendo ciclos en años anteriores, pero es un placer sumarte a estos ciclos, ¿no?, tan maravillosos. Ahí podemos ver la portada del libro de Amores Imperiales para todos aquellos que sientan el gustito de que, además de escucharlas a las chicas, verdaderamente quieran tener en sus casas estas historias. Las puedan leer, las puedan degustar. Amores Imperiales, y esta es la portada del libro que nos está mostrando Ramiro Figueroa para que vos puedas ver y puedas escribir, apuntar y anotar cómo se llama este material realmente maravilloso. Les vamos a dar pantalla plena a las dos, queridas chicas, porque hoy, con dos nombres que resuenan en la historia, pero no tenemos idea de qué se trata: Cleopatra y Marco Antonio, así que le damos play a sus voces y vamos a enterarnos a continuación cómo viene esta historia de amor. Adelante, chicas. Bueno, gracias Vero por esta introducción maravillosa. Y como siempre decimos a los oyentes de Radio María que están ahí atrás de la radio tomándose algo, escuchando, pasando la tarde, los vamos a invitar hoy a ir a un lugar muy lejano. Y los invitamos a cerrar los ojos y a imaginarse el murmullo del río Nilo que va corriendo con sus aguas calmas, de los papiros, de algunas aves que están revoloteando. Y este es el escenario en el cual inicia nuestra historia. Una historia de pasión, de amor, de gente común que tuvo un nombre muy importante en la historia mundial, como Marco Antonio, como Cleopatra, Julio César, pero que detrás de ellos, nosotras con Dan quisimos buscar a los seres humanos que amaron, que eligieron, que sufrieron también y que tienen una historia para contar. Vamos a empezar contándoles un poco sobre nuestra protagonista, sobre Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, porque esta historia, además de ser una historia de amor, es la historia del ocaso de dos imperios, es la historia del ocaso del Imperio Romano, perdón, del Imperio Egipcio y el ocaso de la República Romana. Y cuando hablamos de Cleopatra, muchos tenemos en la cabeza esa película de Elizabeth Taylor con una Cleopatra de ojos violetas, una Cleopatra tremendamente seductora, una Cleopatra que sabía manejar el arte del amor y los hombres. Pero en realidad, la Cleopatra que nosotros descubrimos a través de los escritos está muy lejos de esto. Es una niña que sabe que su destino va a ser gobernar Egipto, manejar las riendas de Egipto, que tiene una relación muy complicada como país con la República Romana. Por un lado, Roma le permite tener a Egipto cierta libertad, pero por otro lado, Egipto es el granero de Roma, le proporciona toda la comida a Roma y entonces puede perfectamente abastecer a los romanos, a las mesas romanas, pero también los puede matar de hambre. Entonces hay un equilibrio muy, muy delicado y el subtítulo de nuestro libro es Historias de poder y pasión y nunca como en esta vamos a ver cómo el poder y la pasión se entrelazan. Cleopatra crece en la corte de su padre, Ptolomeo XII, una corte de muchas rivalidades, de muchas intrigas,
de miembros de familias que compiten. Y esto uno puede decir, bueno, en mi familia también competimos, y mi cuñada, y mi suegro, lo que fuera, pero acá estamos hablando de miembros de familia que cuando compiten deciden liquidar al otro, asesinarlo. Y esto es un poco lo que le pasa al padre de Cleopatra, que para preservar su vida y la de sus hijos, en un momento tiene que dejar el trono e irse fuera de Egipto. Y Cleopatra pasa muchos años de su infancia en Siria, donde aprende, entre otras cosas, el arte de la política. Y esto de, un poco como decimos nosotros, esconder las cartas, entender que tiene una enorme necesidad de regresar a Egipto, de estar en su tierra, de estar en esa bellísima Alejandría que ahora Diana les va a describir, pero por otro lado entiende que este es un conflicto político que se va a dirimir en las más altas esferas y que no puede resolverse sin la ayuda de Roma. Y es así que Roma va a ayudar a Ptolomeo a regresar, llega con sus hijos de vuelta a ese puerto maravilloso que es Alejandría. ¿Qué encuentra Cleopatra, que ahora ya es una jovencita, podemos decir una adolescente, que se encuentra frente al puerto de Alejandría? Y cuando Cleopatra llega, Cleopatra imaginémonos que era la princesa, pero también para Egipto era la diosa egipcia, era mucho más que algo terrenal. Y Alejandría es el puerto que está justamente en las puertas de Egipto, frente al mar Mediterráneo, y tiene eh, muchos lugares icónicos que cada uno de ustedes podrá ir imaginando y se acordará porque alguna vez leyó o escuchó o tuvo la suerte de conocer, como por ejemplo la Biblioteca de Alejandría o el Faro de Alejandría. Dicen que la Biblioteca de Alejandría tenía cantidad, miles y miles de volúmenes de papiros de todos lados del mundo que se habían reunido ahí, y era una fuente de saber que además a Cleopatra le encantaba visitar, estar. Cleopatra hablaba 9 idiomas, era una mujer que había sido educada, bueno, como recién les decía, como una diosa, como una princesa que tenía todo por delante. Y si a eso le sumamos toda su forma de ser que tenía y todo lo que había aprendido y todo lo que amaba a su tierra, bueno, dan la combinación perfecta para esta historia que estamos contándole. Y es así que, como llegan con ayuda de Roma, la historia entre Roma y Egipto se empieza a entretejer de una manera que la vamos contando en el libro, pero que llega un momento en el que Roma está en una guerra civil. Y en una guerra hay que alimentar a los ejércitos. Esta guerra civil enfrenta a dos grandes héroes de la historia hasta ese momento. Uno es Ptolomeo, uno es Julio César, un gran general romano, que se enfrenta a los poderes de la República y a querer cambiar esa República. Esto va a hacer que haya una guerra cuando él entra a Roma, que sus enemigos lleguen a las orillas de Egipto buscando ayuda de Egipto, y que ahí se encuentren con que no van a tener apoyo de quien está gobernando Egipto en este momento, que no es el padre de Cleopatra, sino que es su hermano de 8 años, Ptolomeo XIII. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Mientras Roma se debatía y luchaba entre Pompeyo y Julio César, Ptolomeo había muerto y había dejado en su testamento que Egipto tenía que ser gobernado por su hija Cleopatra, por su hijo Ptolomeo, que debían casarse y compartir el trono. Esto a nosotros nos puede sonar muy culturalmente un shock, pero era muy habitual en las dinastías egipcias este matrimonio, porque lo que se trataba era de que los hermanos no se pelearan y que no rivalizaran y que no sucedieran las cosas que habían sucedido en la infancia de Cleopatra. Cuando el enemigo de César llega a Alejandría, venía huyendo de César. Y entonces los asesores de este niño faraón entienden que no tiene sentido ponerse del lado de Pompeyo, sino que hay que apostar al ganador. Y el ganador en esta guerra civil claramente iba a ser Julio César. Cleopatra todo esto está en el exilio y escucha las noticias de que los egipcios asesinaron a Ptolomeo y que Julio César
por eso se siente seguro y entró en Alejandría para tener algún tipo de apoyo egipcio en este conflicto. Y ahí a Cleopatra se le ocurre una idea brillante, que Hollywood la hizo más brillante todavía, y ahora Diana les va a contar cuál es, pero ella decide que tiene que regresar a Egipto y tiene que hablar con Julio César para que la ayude a ocupar ese trono que los asesores de su hermano no le permiten ejercer. Claro, y ella tiene que llegar a Egipto, tiene que llegar a Alejandría, pero su vida corre peligro porque sabían todos que si ella entraba por la puerta principal era hasta capaz que la querían matar. Entonces tiene que inventar algo para llegar hasta Julio César, para verlo a Julio César sin que nadie se entere. Y yo creo que un poco todos los libros y todos los papiros que leyó en la biblioteca le habrán dado letra, porque lo que hace, según la leyenda, es disfrazarse, envolverse en una frazada, en una alfombra, que también dicen que es un saco de cáñamo, y así hacer que uno de sus sirvientes lo cargue hasta los aposentos a donde está Julio César. Imagínense la sorpresa de Julio César, que Julio César era un general atlético que estaba ya casado, que tenía una vida con experiencia, y de repente que abra ese saco o desenvuelva esa alfombra y aparezca una joven hermosa, audaz, valiente, con ideas, que sabía lo que quería, que había hecho todo eso por su reino. La verdad es que ahí fue como un amor a primera vista, un flechazo que hubo entre ellos, y Julio César no podía creer que esa joven fuera tan aguerrida, que hubiese hecho eso y que además quisiera gobernar esa tierra que a él tanto le interesaba. Y por otro lado, Cleopatra vio en Julio César un hombre con experiencia que le podía enseñar mucho, que sabía de estrategias, que sabía de todo lo que ella quería y necesitaba para gobernar su amado Egipto. Entonces se entrelazan en una relación, ellos dos, en el que Julio César le va a enseñar algo a Cleopatra, que Cleopatra lo va a tener presente durante toda su vida, y le dice: el corazón vale muchísimo, pero siempre hay que poner primero la mente. La mente antes que el corazón. Tenemos que pensar, tenemos que ser estrategas y después entregarnos al amor. Y esa es la relación que tienen ellos, y es una de las más comentadas en la historia, ¿no? De cómo Cleopatra y Julio César, el gran general, llegan a tener esta relación, y Julio César permanece en Egipto, la entroniza a Cleopatra, y también Cleopatra, de ese amor surge que queda embarazada. Tenemos que también pensar que estamos hablando de una pareja que tiene 25 años de diferencia. César era un gran mujeriego, si bien, como les cuenta Diana, está casado, tiene una esposa en Roma. Es un hombre que no tiene hijo varón. Había tenido solamente con su primera mujer, que murió en un segundo parto, había tenido una hija mujer que también había muerto. Entonces, en el momento en el que Cleopatra le dice que ella está llevando su heredero, seguramente César sintió que eso podía ser el principio de una dinastía que uniera Roma y Egipto, ¿no? El granero del mundo y la república más poderosa y más vasta de Europa. Pero César tenía que regresar. No solo tenía asuntos políticos que atender, tenía asuntos personales. Y entonces antes de regresar, Cleopatra necesita sentirse segura, porque mientras César estaba en Egipto, ella se sentía protegida. Entonces logra que antes de partir, César le prometa varias cosas. Una de ellas es que va a dejar legiones romanas cuidándola, apoyándola, para que nadie intente volver a sacarla del trono. Y por otro lado, le promete que la va a hacer ir a Roma, que ella va a conocer Roma y que cuando tenga su hijo va a poder viajar y unirse con él a Roma, en Roma. Y eso es lo que sucede apenas Cleopatra puede juntar fuerzas después del parto para viajar, y en sus brazos tiene al hijo de César. Y para que no hubiera ninguna duda de que era el hijo de Julio César, le pone de nombre Cesarión, hijo de César. Y acá nos tenemos que imaginar también lo que fue ese viaje, ¿no? Pensemos desde Egipto cruzar todo el mar Mediterráneo para llegar a Roma,
Cleopatra era comandante de su flota naval, o sea, era una flota además fastuosa, con esas velas que podemos imaginarnos llamativas de los barcos egipcios, y así cruza el mar Mediterráneo para llegar a Roma. Cuando llega, se encuentra con una Roma que no quiere saber nada de ella y con que Julio César no dice que ella es su esposa, no dice que ese hijo es de ellos, no lo reconoce públicamente. Esto es un gran dolor para Cleopatra, pero aún así ella se queda en Roma. Claro que las cosas están terriblemente complicadas y para pasar rápido la historia, sabemos que el Senado romano termina asesinando a Julio César y después de 2 años de estar Cleopatra ahí y ver que su amor, que el padre de su hijo es asesinado, descubre que está en peligro otra vez, que ella tiene que tentar de alguna manera las bases, las relaciones para poder regresar a su país con su hijo, pero también con seguridad. Y acá es donde empieza esta gran... Además, claro, pero hay un gran problema, que es que ella se entera, cuando muere César, de que esa fastuosa casa que César le había puesto, que le puso un palacio, pero se lo puso lejos, se lo puso en lo que se llama el Trastevere, ¿no? Del otro lado del río Tíber. Esa casa César se la había dejado al pueblo romano. Y que no habla en su testamento de su hijo, ni lo reconoce, ni lo menciona. Y ahí Cleopatra entiende que César no le dio un lugar y que cuando alguna vez le enseñó que la mente tiene que estar por sobre el corazón, le estaba dando una herramienta para momentos como este, donde la mente de Cleopatra rápidamente entiende que tiene que ir a ver al hombre que en este momento tiene el poder de hacerla regresar a Egipto sana y salva. Un hombre que la detesta, que cree que ella es una pagana. Imagínense lo que era para los romanos, que eran una república, que César hubiera estado enamorado, hubiera vivido en una especie de concubinato con una mujer que, primero que era pagana para los romanos, pero que además era una reina. La palabra monarquía en la República Romana suena muy, muy mal. Así que ella tiene que pedirle una reunión a Marco Antonio, porque es el único que tiene la llave a su libertad, pero sabe que va a ser una reunión muy difícil, y lo fue, ¿o no? Y lo fue, ya lo creo. Marco Antonio era un general mucho más joven que Julio César, era atlético, era un hombre que tenía una gran ambición, que quería ser parte de ese mundo que se estaba reorganizando en Roma. Y como dice Dan, le da la audiencia, pero la verdad es que lo que quería era medirla, era ver quién era realmente esa soberana que se decía reina de Egipto y que había conquistado a su general. Entonces, cuando se encuentran frente a frente, en este momento ellos se miran y lo único que necesitan es el uno del otro algo. Cleopatra necesita que le asegure las legiones romanas que están en Egipto y que le había dejado Julio César y que sigan estando para que ella pueda regresar a su tierra en paz, para que pueda regresar a su tierra, que era todo lo que quería en ese momento Cleopatra. Y por otro lado, Marco Antonio lo que necesita también es la lealtad de Cleopatra y saber que el trigo de Egipto va a seguir siendo para los romanos y que él va a poder llevar adelante todos sus sueños de conquistador apoyándose en esa mujer. Lo que no contemplaban es que ese encuentro iba a terminar de la mejor manera o de la peor manera. Este termina de la peor manera, porque esta es una historia donde, como se dice habitualmente, ¿no? Que del odio al amor hay un paso, pero estamos en el momento del odio, de la rivalidad. Cleopatra quiere que Marco Antonio reconozca públicamente a Cesarión como hijo de César, él se niega, hay una gran discusión acerca de cuáles son las obligaciones de Egipto para con Roma, pero finalmente él le garantiza que va a poder cruzar los mares en paz y que va a poder llegar a su tierra sana y salva. Porque tiene otros problemas Marco Antonio, que es la guerra civil, otra guerra civil que se desata en la República entre su facción, que defiende a César, y los asesinos de César. Y esta guerra civil va a llegar a las costas de Egipto inevitablemente. Cleopatra cree que cuando llegue a Egipto puede concentrarse en sus asuntos y que puede tener paz,
pero como es astuta, también entiende, cuando va recibiendo las noticias de lo que está pasando en la República Romana, empieza a entender que va a haber un ganador y va a haber un perdedor, y que ella no puede perder la oportunidad de no encontrarse en el lado ganador. Ella tiene que apostar por uno de los dos lados. Y decide, por supuesto, apostar por los que defienden a César, por los que quieren vengar la memoria de César. Y entonces llega un pedido de Marco Antonio. Marco Antonio le dice, si vos querés estar de nuestro lado y querés mostrar tu lealtad a los herederos de César, porque él se veía como el heredero de Julio César, entonces tenés que mandarnos tu flota para la batalla naval. Y eso va a ser Cleopatra, va a ser, como yo les decía, comandante de la flota naval. Imagínensela frente a un barco y muchísimos barcos detrás con todos los soldados dispuestos a combatir del lado, como decían recién, de Marco Antonio. Y se lanza al mar Mediterráneo con toda la valentía y el arrojo de lanzarse al mar para ir a una batalla marítima, pero en la mitad del trayecto se desata una tempestad de esas que no se pueden navegar de ninguna forma. Varios de los barcos terminan en el fondo del mar, de los barcos de Cleopatra, porque es terrible la tempestad que hay, y Cleopatra decide que antes de seguir adelante y perder toda su flota y perder la vida, tiene que regresar a Egipto, que no llega a alcanzar a las flotas de Marco Antonio para poder asistirlas, para poder ayudarlas. Entonces ella regresa a Egipto. A Marco Antonio le va re bien en la batalla porque sale triunfante y es como el gran vencedor de esa batalla. Entonces, acá ocurre algo muy importante, que es por un lado que Marco Antonio se va a Tarso, que es la ciudad a donde lo reciben como el gran triunfante de la batalla. Él va como un héroe, pero tiene la espina clavada porque nunca Cleopatra llegó a ayudarlo. Entonces, necesita que Cleopatra se presente ante él y le dé las explicaciones de por qué no fue a asistirlo como él había pedido. Como les decía, chicas, acá en este punto me parece que está bueno hacer como una pausita para ver cómo sigue esta historia. La espina clavada de Marco Antonio, cómo se resuelve la espina clavada, después lo veremos junto a Diana y junto a Daniela. Nos están contando una historia con tantos detalles. ¿Cómo hicieron semejante trabajo de investigación? Bueno, ahí está, ¿no? La capacidad y el profesionalismo de estas dos escritoras que nos traen a través de su material, Amores Imperiales, así se llama su libro, esta historia imperial realmente maravillosa. ¿Conocías el nombre de Cleopatra? Sí. ¿El nombre de Marco Antonio? También. ¿Estos detalles los conocías? Seguramente que no. Quedémonos ahí con Marco Antonio en Tarso y Cleopatra, que andás a ver si quería dar explicaciones o no, Marco Antonio. Vamos a ver cómo se resuelve después de la música. Estamos en nuestro ciclo Amores Imperiales, así se llama el libro que Diana Arias y Daniela Senés han escrito con historias como las que están desglosando en el día de hoy. Cleopatra y Marco Antonio que se queda en Tarso esperando, ¿por qué no vino en mi ayuda Cleopatra? ¿Se habrán encontrado posteriormente? En esta parte de la historia nos quedamos, chicas, así que adelante con el desenlace. Cleopatra es llamada por Marco Antonio a dar explicaciones de por qué no había ido a la batalla, y él había sido tan triunfante, tan héroe en esa batalla, y ella le dice que no va a ir, que ella es la reina de Egipto y que quién es él para decirle que tiene que ir a dar explicaciones. Entonces, se lo dice tantas veces a través de cartas de mensajeros, que finalmente Cleopatra dice, bueno, voy a ir hasta Tarso donde está él, pero voy a ir a mi manera. Entonces hace un despliegue descomunal con su flota, siempre con su flota naval, porque estamos hablando de cruzar el mar Mediterráneo y de llegar hasta Tarso a través de un río, y la flota que ella prepara para viajar es una flota fastuosa que dicen tenía las velas de color púrpura, que tenía barrotes de oro, que sus sirvientes iban vestidos como ángeles, las sirvientes mujeres como sirenas, que iban abanicando en la opulencia del interior de cada una de esas barcas, que a su paso los aromas de los inciensos se sentían a kilómetros, que iban tocando música de ángeles. Imaginémonos nada más esta
esta caravana llegando hasta el lugar a donde estaba Marco Antonio. Marco Antonio, inclusive cuando ve llegar esa flota, es como que se agranda, ¿no? Y como dice, bueno, acá viene Cleopatra a rendirse a mis pies. Y Cleopatra en realidad lo que quiere es hacer justamente lo contrario, es decirle, yo estoy acá, pero si vos querés hablar conmigo, vos subís al barco mío, vos subís a mi flota. Así que Marco Antonio, con bronca, tiene que subir, y la verdad es que cuando sube y se encuentra con la diosa de Cleopatra, que está ahí esperándolo y que está con todo por delante para manifestarle lo que ella siente, sí ocurre esta explosión de amor, este desenfreno de que dos fuerzas tan grandes de repente se choquen, y como dicen siempre, se choquen los planetas, y que ya no puedan sino estar juntos y pensar el uno en el otro. Y pasan unos días ahí de amor profundo, de encuentro, de escenas opulentas donde se miden a ver quién es más rico que el otro, donde comparten la intimidad, donde realmente construyen esta primera etapa del amor, que va a ser un amor muy fuerte. Y cuando llega el momento de que Cleopatra tiene que partir y regresar a Alejandría, le saca a Marco Antonio una promesa. Y esa promesa es que en el próximo invierno, cuando él termine la campaña, la va a ir a visitar a Alejandría. Pero Marco Antonio está en una situación muy complicada. Él es un hombre en lo personal muy complicado y la situación política también es complicada. Es un hombre casado, bueno, Julio César también lo era, es un hombre casado, alguien que está en una guerra civil contra los asesinos de César, que ya van siendo asesinados, derrotados. Su aliado en este momento es la persona que César había ungido como su heredero. Era un sobrino nieto de él, que se llama Octavio, que era un chico joven, que no tenía experiencia militar. Y la verdad es que Marco Antonio estaba muy herido por esa decisión, porque él siempre había esperado que Julio César, al no tener hijos varones, porque no reconocía al hijo que tenía con Cleopatra, lo nombrara a él su sucesor. Y no lo hizo, y no le dejó nada. Y Marco Antonio, que lo acompañó en tantas campañas desde la Galia, cruzar el Rubicón y todos esos momentos trascendentes que arman la figura política de César, no lo podía creer. Y entonces entiende que tiene que demostrarle a los romanos que él, por haberse hecho a la sombra de César, tiene todos los atributos que tenía César, que era un gran estratega, que era un gran general, que era un político astuto. Y a medida que se van resolviendo los problemas de la guerra civil, sí empiezan los conflictos con Octavio, porque Octavio dice, César me puso a mí. Y Marco Antonio dice, bueno, pero yo soy el que sé, vos sos muy joven, yo sé lo que hay que hacer. Y entonces ahí tiene la idea de que lo que puede hacer para demostrarlo es esa campaña que César dejó inconclusa. Cuando César fue asesinado en el Senado, estaba a 3 días de partir a conquistar una región de Medio Oriente, que en ese momento se llamaba Partia, y entonces Marco Antonio tiene la idea de que lo que tiene que hacer es ir y conquistar la Partia y demostrar de esa manera que es el auténtico heredero de César. Pero antes de hacer eso, va a pasar por Alejandría. Va a pasar por Alejandría a encontrarse con su gran amor, a encontrarse con Cleopatra, y van a pasar un tiempo en el que son felices alrededor de, como habíamos dicho al principio, de la biblioteca de Alejandría, del Faro, a orillas del río Nilo, en ese palacio. Y lo que pasa es que Cleopatra va a quedar embarazada del primer hijo que van a tener Marco Antonio y ella. Y aún así, aunque este amor los une y les da fuerzas para seguir, y Cleopatra lo alienta a Marco Antonio para que cumpla sus sueños, Marco Antonio va a partir a la campaña y pronto va a necesitar de ella. Pero siempre con el miedo de perderse, con el miedo de que uno descubra que el otro no está para él 100%. Hay algo que pasa justo antes de lo que les está contando Diana, que es que muere la mujer de Marco Antonio, él tiene que regresar a Roma, Cleopatra está embarazada de mellizos, eso se va a enterar por supuesto en esa época, en el momento del parto, y los tiene sola.
porque él está en Roma y ella recibe la peor de las noticias en ese momento, porque la situación con su rival político, Octavio, es tan tensa y no es momento de tener ese choque, que Marco Antonio decide, para aflojar, casarse con la hermana de Octavio. Octavia se llama, para hacernos las cosas más simples en contar esta historia. Entonces, lo que le pasa a Cleopatra es sentir que está dando a luz, que es un parto muy complicado, que tiene mellizos, que no sabe cuándo lo volverá a ver, y que en el medio de todo eso le llegan las noticias de que Marco Antonio se casó. Y ella trata de convencerse de que esto seguramente, como le había enseñado César, hay que poner mente por sobre corazón y que entonces esto tenía seguro que ver con la situación política y que lo que Marco Antonio quería simplemente era asegurarse paz en Roma, pero van a pasar 3 años antes de que se puedan volver a encontrar. Y eso sucede en la ciudad de Antioquía. Y tenemos que imaginarnos otra vez que va Cleopatra, en lugar de ir esta vez en las flotas navales, va con toda su legión, con toda su gente y con los hijos, porque quiere reencontrarse con Marco Antonio. Antioquía es una ciudad que hoy no existe, pero era una ciudad rica, cosmopolita, que tenía muchísimas construcciones que hacían una vida cultural muy interesante. Y cuando llega Cleopatra con sus 3 hijos, ahí sí hay un reencuentro que es el reencuentro del amor profundo, donde podemos imaginarnos una familia que se une, donde el amor está más allá del matrimonio de Marco Antonio, de las guerras, del dolor que sentían, de todo lo que podía atravesarlos en este mundo convulsionado de Egipto, de Roma, pero primero estaban ellos y ahí es donde ellos pueden sentirse libres y además casarse, porque según cuentan los libros de historia, ahí hacen su casamiento. Poco le importaba a Marco Antonio, que ya estaba casado en Roma, pero además imagínense, porque esta también es una pareja, como les decía Diana al principio, es una pareja donde es un hombre y una mujer, más allá del poder que tengan. ¿Qué hacen los hombres cuando, imagínense, desaparecieron 3 años de la vida de la novia? ¿Qué hacen? Llegan con regalos. Bueno, alguno te regalará un ramo de flores, una caja de bombones. Marco Antonio le regaló tierras a Cleopatra, muchísimas extensiones de tierras, tierras fértiles, bosques donde había madera que permitía construir más barcos. Cleopatra llega a convertirse en esa faraona que recupera el territorio de Egipto de cuando Egipto tuvo su mayor esplendor en la historia. Le regala títulos y la hace muy poderosa. Y esto es algo que Cleopatra, por supuesto, ansía, añora, agradece, pero que también le da un profundo miedo, porque los destinos políticos de ellos, no solo los destinos del corazón, los destinos políticos de ellos estaban cada vez más marcados, más entrelazados. Roma está luchando una guerra civil. Si Marco Antonio pierde esa guerra civil, Cleopatra puede perderlo todo. Los territorios que él le regaló, las riquezas que le dio, la seguridad para su hijo Cesarión, la seguridad para los mellizos que tuvieron juntos, pero también para ese nuevo niño que estaba engendrando en su vientre. Porque de este amor y de este encuentro, con casamiento incluido, con regalos, Cleopatra queda embarazada otra vez. Y Cleopatra se vuelve a Egipto y Marco Antonio sigue adelante con sus planes de ambición, con su ímpetu de ser como aquel general, como Julio César. Pero las cosas no le salen bien y las guerras cada vez se llevan más de su gente que muere de hambre, que muere de frío, que no tiene alimentos, que no tiene abrigo y que su gran oponente, que es Octavio, empieza a crecer porque empieza a ganar. Entonces, acá nos encontramos digamos, con una encrucijada muy grande que tiene esta pareja, que es Cleopatra, que sobre todo ama a su Egipto, que ama a su pueblo. Ella, por ejemplo, hablaba el idioma egipcio, había hablado el idioma de su pueblo y la gente la amaba a ella.
que tenía sus hijos, que era una mujer que se había enamorado de Marco Antonio, pero que en este punto empieza a ver si Marco Antonio realmente es ese gran guerrero que sabía lo que hacía, que tenía toda la fuerza para ganar, o si la estaba llevando a ella también a un destino que estaba cada vez más oscuro. Y Marco Antonio toma varias decisiones equivocadas, decisiones políticas, decisiones estratégicas, termina de romper con Octavio. Octavio, que está en Roma y tiene la ventaja de tener a los romanos como público, les explica a los romanos que Marco Antonio es un traidor, que se fue con Cleopatra, que está pensando en mudar la capital de la República a Egipto. Los ciudadanos romanos lo empiezan a detestar y Marco Antonio se encuentra tremendamente acorralado y su única posibilidad es ganar esa última gran confrontación con Octavio para poder hacerse del poder. Es increíble porque un poco lo que estuvimos descubriendo con Diana también en la personalidad de Marco Antonio es que ese hombre que lo inspira, que es Julio César, es un poco también la razón de su ruina, porque de tanto intentar emular a Julio César, él comete muchísimos errores estratégicos y políticos, hasta que nuevamente se encuentra con sus tropas rodeadas por el enemigo, encerrados en un sitio donde sus soldados están pasando hambre, disentería, frío. Empiezan a preguntarse por qué seguir luchando del lado de Marco Antonio, si Marco Antonio en realidad lo único que hace es luchar por los intereses de Cleopatra y ellos son romanos. Y entonces además empiezan a desertar. Y ahí Cleopatra le va a decir que la única salida que tienen es tratar de romper ese sitio, poder huir de ese encierro en que los tienen las tropas romanas, haciéndose a la mar y llegando a Alejandría y tratar de ahí de reagrupar a sus tropas. Y acá se va a dar una de las batallas navales más épicas de la historia, que es la batalla de Actium, en la que Marco Antonio se va a hacer a la mar con toda la flota. Cleopatra pone, como decimos nosotros, toda la carne en el asador, pone todo lo que le queda, porque ya estuvo invirtiendo muchísimo. En este enfrentamiento, del otro lado está Lépido, representando el poder de Octavio, y en un momento de esta batalla naval se hace un claro entre la flota enemiga y por ese corredor se aleja el barco que lleva solamente a Cleopatra. Marco Antonio no entiende qué es lo que está sucediendo, por qué su amor se aleja, está en peligro, tiene alguna noticia, alguna novedad que él no escuchó, no sabe qué hacer, lo único que siente es que tiene que ir tras ella y averiguar qué le pasa a Cleopatra. Y entonces ahí pierde el apoyo del resto de todos sus hombres, que se sienten abandonados a merced de los romanos, luchando por lo que ellos ven, un hombre que solamente está movido por una mujer, y que si la mujer se va, él los abandona a todos. Y ahí llegan los dos abatidos, confusos, a la ciudad de Alejandría, donde se desarrolla el último capítulo de esta historia. Y cuando llegan los dos, siempre mientras escribimos esta historia tratamos de imaginarnos y de ponernos en la piel de los personajes con Dan. Y si para cualquier matrimonio es compleja llevar adelante la vida nomás, ¿no? Una casa, los hijos, el trabajo, las dificultades. Imagínense ellos dos, ¿no? Con un imperio cada uno sobre sus hombros y con decisiones que afectaban a la vida de millones de personas y con un legado ancestral como era la tierra de Egipto o la República de Roma. Y así cuando llegaron y se encontraron frente a frente, Cleopatra sentía que Marco Antonio no era el mismo, que Marco Antonio había perdido la alegría, que ya no tenía siquiera la fuerza para pensar la solución a ese camino al que se enfrentaban. Y por otro lado, Octavio estaba con toda la fortaleza de haber vencido en esa gran batalla de Actium y dispuesto a ir por lo último, que era entrar en Alejandría, entrar en Egipto y hacerse del poder en Egipto. Esto era el final, esto era para Cleopatra perder su tierra, perder todo lo que ella significaba.
y se encontraba con un Marco Antonio que ya no tenía fuerza. Entonces, ahí intentando recuperar y cuidarse y acompañarse en este momento, es que finalmente Marco Antonio llega abatido, pero ve que Octavio está a las puertas de Egipto. Y cuando se entera Marco Antonio de que Octavio está a las puertas de Egipto, en realidad recibe dos noticias. Esa noticia, que es cierta, pero también recibe la noticia de boca de un sirviente que lo corrió por los corredores del palacio para decirle que la reina Cleopatra había muerto. Y ahí Marco Antonio sintió que él era culpable de eso, que no había estado a la altura de las circunstancias, que no la había podido proteger, que no la había podido defender, que había puesto en riesgo la vida de todos los hijos, y toma una decisión, que es quitarse la vida. Se abalanza sobre su espada y se quita la vida. Y la realidad es que Cleopatra no había muerto. Cleopatra estaba encerrada en su mausoleo, esperando el ingreso de Octavio, y había mandado decir esto porque era, aunque uno no lo pueda creer, un último acto de amor. Ella no quería caer, que Marco Antonio cayera en manos del enemigo, no quería que fuera llevado, esposado, encadenado al foro romano, ese gran general que había luchado al lado de Julio César, y sabía que si a oídos de Marco Antonio llegaba la noticia de que ella se había quitado la vida, Marco Antonio iba a hacer lo propio, y entonces no iba a poder ser rehén de Octavio. Entonces, mientras está en el mausoleo con sus fieles sirvientas, que son quienes la acompañan toda su vida, manda a que traigan el cuerpo de Marco Antonio. Con gran esfuerzo y escondiéndose de los enemigos, llevan el cuerpo de Marco Antonio para que Cleopatra lo tenga entre sus brazos. Ella lo besa, besa los ojos de su amado por última vez, y ahí toma una determinación que se las voy a leer textual del libro, porque son los últimos 3 párrafos del capítulo, y que dice: ¿cuándo perdí el control? ¿En qué momento mi corazón venció a la muerte? Ya no tenía sentido buscar las respuestas, pero aún podía provocar su último acto. Uno que permitiera a su reinado alcanzar la eternidad. No estaba dispuesta a dejar su destino en manos de Octavio. Ella sería la protagonista hasta el final. Sus dedos buscaron la horquilla en su cabello, preparada cuidadosamente con el veneno letal. El efecto fue inmediato. Minutos más tarde, las puertas del mausoleo se abrieron con violencia. Los soldados que irrumpieron siguiendo las órdenes de Octavio quedaron sin habla frente a una escena propia de las tragedias griegas. Muy cerca, uno del otro, yacían los cuerpos sin vida de los amantes. Cleopatra VII, reina de Egipto, y Marco Antonio, líder de la República Romana, habían perdido todo por amor, incluso la vida. Impresionante, final, muy Romeo y Julieta, chicas, esto, es impresionante. Lo que la figura que se me venía es esa, ¿no? De esa historia tan legendaria, y esto parece verdaderamente una historia de ficción. Acá hay mucha gente que está asombradísima del modo de narrar de ustedes dos, como lo es José. Qué espectacular cómo relatan Diana y Daniela, es atrapante, con muchos emojis. También Néstor nos contaba que su esposa le regaló justamente la historia de Antonio y Cleopatra en una película, y es verdaderamente bello como están interpretando Daniela y por aquí no se acuerda el otro nombre, Diana se llama, esta historia maravillosa y atrapante también. Así que hay muchos elogios en relación a cómo se fue dando el relato de esta historia, y chicas, cómo ha finalizado, ¿no? Uno dice, verdaderamente fue así, verdaderamente así transcurre la historia después de tantas idas y venidas, de tanta intensidad. ¿Coinciden con la intensidad de esta historia de amor? Sí, sí, exactamente. Y cuando vos dijiste Romeo y Julieta, y bueno, William Shakespeare 1500 años después va a escribir
Cleopatra y Antonio, y Claro. la realidad es que el final de Romeo y Julieta es este, ¿no? Siempre con Daniela, cuando fuimos escribiendo esta historia y todas, decimos, la realidad supera la ficción. Son historias bueno, que merecen estar entre nosotros siempre. Qué bueno que sea así. Qué bueno que también esto no termine acá, porque hay mucha gente que dice, por favor, otra más. Momento, que no tenemos tiempo para otra más. Pero el martes que viene las chicas vuelven para contarnos otra historia. Alguien por aquí pregunta desde Entre Ríos si esta historia está dentro del libro. Esta historia está dentro, sí. Leíste los 3 últimos párrafos, querida Diana. Está la historia dentro del libro y preguntan cuántas historias tiene el libro aproximadas. Tiene 8 historias. Buscamos que fueran distintos tipos 8. de amor y distintos lugares y distintas épocas. Esta cronológicamente es la primera, porque transcurre en el siglo I antes de Cristo. Les vamos a contar 2 historias que nos llevan al siglo XX, en algún momento de las historias que faltan. Muy bien, atrapante realmente. Me sumo al comentario de muchos oyentes en esta tarde. Chicas, el agradecimiento inmenso para ustedes dos y el martes que viene seguimos con más Amores Imperiales. ¿Les parece bien? Gracias, Vero, y queremos invitarlos para que nos acompañen en las redes, que siempre les estamos contando más perlitas de todas estas historias. Eso, adelante. Sí, bueno, las redes de Dan son Daniela Cenés Oficial en Instagram, ahí la siguen, Daniela Cenés Oficial, y las mías, Diana Arias Oficial. Siempre es un placer escuchar los comentarios de ustedes y que nos digan también cuáles son las historias que más les van gustando, sobre qué les gustaría que escribamos, porque bueno, todo lo que hacemos nosotras es para nuestros lectores y la comunidad de Radio María es gran parte de ellos, así que siempre bienvenidos a acompañarnos en las redes. Gracias, gracias, gracias. Un beso, un abrazo para ustedes, chicas. El martes que viene nos volveremos a encontrar con ese suspenso que nos hace separar una historia de otra de una semana y para que vayamos rumiando los detalles de lo que acabamos de escuchar. Ahora, en Acortando Distancias, el encuentro de la música. Ya volvemos.